Y como decía Douglas, hoy vamos a hablar de las famosas piedras en la vesícula. A mi mamá la operaron de eso y qué cosa tan terrible, amigo. Entonces vamos a hablar por qué se hacen, porque luego a mi mamá se las dieron y eran piedras, son piedras, como que usted se hubiera tragado una piedra. No las vi, vos sabes. Esas de mi mamá eran como las piedras del río, que son como planitas, claro, como, ¿verdad? Eran enormes, amigos, ajá, se las dieron en un vasito y eso provoca mucho dolor, pero ya vamos a ver todos los detalles con el doctor José Pablo Jiménez Trigueros, que es cirujano, especialista en oncología y cirugía laparoscópica. Lo dije, laparoscópica. Dígalo rápido. Laparoscópica. Rápido. Laparoscópica. Muy bien, Du, muy bien. Si quieren aflojar la lengua, exacto. Esta es una palabra con la que pueden aflojar. Se sacó un 100, Douglas. Cuando tienen que exponer. Puede darme el título, gracias. Bueno, doctor, bienvenido otra vez. Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa en esta linda tarde. Y sí, efectivamente, para que todos sepamos, cuando hablamos del tema de piedras en la vesícula, lo número uno es decir qué es la vesícula, ¿okay? Porque decimos piedras en la vesícula, pero no sabemos ni siquiera qué es la vesícula. Sí, exacto. ¿Okay? Sabemos que está ahí, pero exacto, no sabemos ni para qué sirve. Por ejemplo, popularmente hemos dicho, cuando uno se enoja se le riega la bilis. Sí, sí, sí. O sea, históricamente. Pero eso no sale de ahí. Sí y no. O sea, sí tienen parte razón y en parte digamos que no, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque cuando el sistema empieza en el enojo, en toda esta situación, se libera una serie de sustancias que hacen que la vesícula biliar se contraiga. Entonces, libera la bilis. Sí. ¿Pero qué es la vesícula biliar? Es una bolsita que está debajo del hígado, ¿de acuerdo? Literalmente una bolsita que está debajo del hígado. Por eso decimos que nos duele el lado derecho del abdomen, ¿ok? Entonces, ¿qué hace esa bolsita? Cuando estamos esperando en periodo de ayuno y después comemos, la vesícula se contrae, o sea, esa bolsita expulsa su líquido, que es la bilis, el cual viaja a través de unos conductitos hacia el intestino, donde viene la comida, ¿cierto? Todo lo que consumimos y se mezcla con los alimentos, ¿de acuerdo? Y hace que podamos degradar o asimilar los alimentos. Esos son como los jugos gástricos. Sí, como los jugos gástricos, Douglitas. Lo que pasa es que viene de la vesícula. Ok. Me explico. Los jugos gástricos vienen directamente del estómago. Mito o realidad de que cuando a alguien le da mucha cólera y anda de chicha, se le riegan las bilis. Porque mi mamá nos echó la culpa a nosotros de las piedras al final. Porque dice, por culpa de ustedes y los colerones, por los colerones que me llevo, es que se me riegan las bilis y me salieron piedras. Es que en parte sí, en parte no. ¿Por qué? Porque al haber tanta liberación de cortisol, recuerden que cuando hay un enojo o un estrés o una ansiedad, ¿verdad? Se libera cortisol, que es la hormona del estrés. Eso ocasiona que la vesícula se contraiga de forma anormal, que esa bolsita, como decir un saco de gangoche, imaginen un saco de gangoche. ¿De qué tamaño es? ¿De qué? Es un tamaño usualmente como de 10 centímetros, Vicky. Ay, no más es o tan menos. grande. Más chiquitito que un limón. Un poquito más grande, Douglitas. Tal vez como 2 limones juntos puede ser. Una 10, naranja. 15 centímetros, como una naranja. Exactamente. El tamaño una de una naranja normal. Una naranja. Lo que pasa no es la grandota. Sí, lo que pasa es que no es circular, sino que la forma es semicircular. O sea, es como decir un chayote, por decirlo así, la forma de un chayote, ¿verdad? Así es. Entonces, eso hace que cuando hay un enojo, un estrés, una ansiedad, las paredes del saco de gangoche, quiere decir la bolsa se debilita. Y al debilitarse la bolsa, las paredes no funcionan igual. ¿Y qué sucede? La bilis, que literalmente es espesa, ¿verdad? Por eso cuando dice me riego la bilis, es espeso, se acumula dentro de las paredes del saco, ¿ok? ¿Y en qué forma se acumula? En forma de piedras. Y literalmente son piedras, como dice usted, Vicky, a su mamá cuando la operaron le enseñan las piedras. Amigo, yo me impacté, porque es como que si hubiera tragado 2 piedritas chiquititas de río, de las redonditas, así eran. De hecho, nosotros a veces popularmente le decimos, parece un tajo, ¿verdad? Que está llena de piedras, porque es tantas las piedras que a veces nos cuesta muchísimo sacar, inclusive cuando estamos extrayendo la vesícula biliar, tenemos que moler las piedras para poder extraerlas. ¿En serio? Entonces a veces es una parte que para nosotros los cirujanos tiene todo un tema por las heridas y todo lo que hablamos al respecto. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Entonces aquí lo importante es saber, primero ya sabemos qué es la vesícula biliar y ya sabemos qué son esas piedras. Ahora, ¿por qué se hacen? Número 1, factor genético.
¿de acuerdo? Lo genético es importante. Ese es el primero. El primero. Okay. O sea, si la mamá tú... Tengo hasta un 80% de posibilidades de tener piedras. No me diga eso, pero estás protegido por un lado. No me dan tantas cóleras como mi mamá. Aparte de eso, aparte que se pasa riendo y dice bien la paroscopía. Es que mi mamá era chiva. Es que ya ahora se le ha bajado un poquitico, sí. Pero antes mis hermanos, no, pero con mis hermanos. Usted se portaba bien. Yo le daba buena vida. ¿Y es el menor? ¿Es el chineado? Ya conmigo ya. Todo fluía. Pero hay un factor protector que adivine que Vicky lo tiene en contra. ¿Que cuál es? ¿Qué? Mujer. Exacto. Okay. Ser mujer es el factor de riesgo, el segundo factor de riesgo más importante. Entonces vos, Vicky, que tu mamá tuvo piedras, tenés doble factor de riesgo. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué tomo? Ahí tienes 90%. Vamos con el tercer factor de riesgo. Ajá. Obesidad. Ay, de acuerdo. Bueno, entonces, kilos de más. Consumir no solo obesidad, sino el estilo de vida con altos consumos de grasa, alimentos saturados en grasas trans, comidas rápidas, ¿de acuerdo? Favorece que la bilis, al ser espesa, se acumule. Como decirle que usted va a la feria y le echa papas, chayotes, zanahorias, el saco se le va a romper. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, es lo mismo en la vesícula. Si usted le pone grasa, come un día comida rápida, el otro día vuelve a comer mal. Chicharrón. Y ojalá el de concha. Ese es riquísimo. De panzada, sí, pero delicioso. El problema es eso, ¿verdad? entonces vean ahí la imagen. ¿Verdad? Aquí estamos en vivo a través de Televisión Abierta, canal 7.2. Johan, nuestro querido Johan, gracias, aquí Yojita, asistente de Departamento de producción. Manager número uno. Manager y producción. Sí, así me encanta. Estamos en vivo, estamos también a través de la app de TD Max. Esa imagen está buenísima. A través de teleticaradio.com. Ahí pueden ingresar y para que pudan ver con exactitud cómo es el tamaño de la vesícula. Parece una berenjena. Eso, una berenjena. Ajá. Exacto. Ven, es más, ven que no es sí circular totalmente. Exactamente. Por eso es tan importante que tengamos esos espacios en este programa tan lindo para poder ver algo tan básico. ¿Qué es la vesícula? Claro. La gente no sabe qué le están haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, esa imagen es muy linda porque ven el hígado del lado derecho, abajo está la vesícula y los conductitos que van hacia el intestino. ¿Lo ven? Okay. Vean la bilis ahí, cómo va la forma verde. Vean. Ajá. Este video es muy lindo porque puede verse cómo la bilis precipita, o sea, condensa, o sea, lo que les decimos que se acumula y puede formar las famosas piedras, ¿ven? Y esas piedras pueden migrar en el intestino. O sea, las mismas piedras es como líquido que se va quedando correcto, exactamente. Se calcifica, Se calcifica. Entonces, ese líquido se pone duro, ¿de acuerdo? Porque la bilis es espesa. Al ponerse duro a lo largo del tiempo, hace una literal piedra, ¿de acuerdo? ¿Ven? Entonces, es algo que es paulatino, es progresivo. Ahora, doctor, Vicky, ¿cómo sabe uno que tiene esa parte gruesa antes de que se convierta en piedra? ¿Se puede eliminar? Perfecto. Vamos a ver lo siguiente. Los factores de riesgo, nada más para terminar esta parte. Mujeres, múltiples embarazos, ¿de acuerdo? Obesidad y factor genético, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que ya aquí hay un problema muy importante que no es como las piedras en los riñones que se excretan a través de la orina, ¿verdad? En el caso de la vesícula biliar, como lo ven ahí y precipita, si la piedra sale del conducto, véanlo ahí, va a obstruir y la persona se va a poner amarilla porque va a obstruir la bilis. Porque recordemos que la bilis se produce en el hígado, la vesícula biliar no produce la bilis. ¿De acuerdo? Es el hígado. Correcto, la vesícula solo la guarda. Ven ahí cómo va precipitando. ¿De acuerdo? Entonces, el comer mal, el alimentarme mal y todo esto, a largo plazo me va a producir que la bilis se vuelva más espesa, se vuelvan esas piedras adentro, me empiece ese dolor. ¿Cómo es el dolor? A veces es nada más un dolor de gastritis, popularmente hablando, que es un dolor en la boca del estómago, ¿verdad? Que dice usted, me sube algo, siento que se me viene como un ácido, ¿verdad? Y la gente lo confunde con la gastritis. Correcto. La gente va a un nivel de tensión primario o cualquiera y le dice, no, eso es gastritis, tome famotidina. Y no, resulta que son piedras en la vesícula. ¿Qué otro síntoma? Me dan náuseas después de comer, me da dolor al lado derecho, el dolor se me va al hombro, al lado derecho del hombro, ¿de acuerdo? Y entonces, con un ultrasonido de abdomen, yo me doy cuenta exactamente de las piedras que tengo. Y las piedras no se eliminan, no hay nada para eliminar las piedras. Muy importante que nos llevemos este concepto claro.
una vez que la vesícula biliar tiene piedras, es una vesícula biliar enferma. O sea, hay que sacarlas. Hay que remover la vesícula biliar, Douglas. Hay que remover la vesícula biliar. O sea, no solamente las piedras, sino la vesícula completa. Las piedras no se remueven solas. O sea, se saca toda la vesícula. Se saca toda la vesícula, que es el video que vamos a poner más adelante acerca de cómo es la cirugía de la vesícula. ¿Me explico? La única solución para piedras en la vesícula es colecistectomía laparoscópica, como lo pueden ver ahí en casa. ¿La qué? ¿Otra vez, doctora? Colecistectomía quiere decir quitar la vesícula laparoscópica, la especialidad de Blitas. ¿Okay? Entonces, quiere decir... Pero ojo esta palabrilla, colecistectomía. Vean ahí. Colecistectomía. Ahí entramos con unos instrumentos especiales y cirugía mínimamente invasiva y cortamos el conducto que va hacia la vesícula biliar. ¿De acuerdo? ¿Ven? Dos tubitos, son como dos tubitos. Sí, son dos tubitos. Es el tubito que va al intestino y la arteria. Son dos tubitos. Entonces nosotros tenemos que identificar, ven, cuál es exactamente el conducto que va a la vesícula biliar. Ven, esto, por medio de una camarita que introducimos dentro del cuerpo, que la gente le llama láser. La gente dice, me operaron por láser. ¿Cómo operaron a la mamá de ustedes? A la mamá de cada uno, con láser, con cirugías pequeñas y con huequitos. Sí, ¿No se acuerdan? No, Doc, yo creo que sí abrieron. ¿O le hicieron la herida? Sí, porque es que eso fue hace años. A mi mamá sí fue. La paroscopía. Probablemente es que hace años no había tanta tecnología como ahora. Sí, fue hace ratillo de eso. Pero esta incisión, son incisiones pequeñas de 1 centímetro a 5 milímetros, que realizamos una en el ombligo y 2 más que prácticamente no van a terminar viéndose porque usamos suturas que se absorben, es decir, hilitos que se absorben solos. Entonces la recuperación es muy rápida, ¿de acuerdo? Y solamente removiendo toda la vesícula biliar con las piedras, porque usualmente lo que se le entrega al paciente, digamos, usted le puede entregar las piedritas para que se deje el recuerdo, pero la vesícula biliar debe ir al patólogo para que el patólogo analice toda la vesícula y descarte cáncer. Siempre hay que descartar que no haya un cáncer detrás de una simple cirugía de vesícula biliar. Ahora, ¿qué pasa con las bilis después de extraer la vesícula? Esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué dije yo? ¿Dónde se producía la bilis? En el hígado. Exactamente. La bilis se produce en el hígado. ¿Y ahora por dónde va a salir? Es que no estamos alterando la salida de la bilis. Si ustedes vieron el conducto... Pasa directo al intestino, Ve, ya, ahí está Douglas, graduado. Entonces, ¿para qué tenemos la vesícula? Porque la vesícula nos ayuda a guardar la bilis, como para producirla más rápido. ¿Me explico? Porque está guardando ahí antes de comer. Comemos y se colapsa y produce la bilis de forma más rápida que si no la tuviéramos, que si fuera el hígado directamente. ¿Me explico? Porque recordemos que es producida por el hígado. Entonces, cuando uno como cirujano remueve la vesícula por primera vez, le dice a los pacientes, vean, es un proceso de acomodo, es un proceso lento. No coma los primeros días grasas, no coma los primeros días lácteos. Puede experimentar diarreas, puede experimentar dolorcito la primera semana, porque el cuerpo tiene que acostumbrarse a que ya no va a tener el reservorio ahí inmediato, sino que ahora se come y hay que esperar que la bilis venga del hígado de forma más directa hacia el intestino, como dice usted, que pasa directo a través de un conducto que se llama el conducto colédoco. Correcto. Entonces, como cirujanos tenemos que saber cuál conducto clipar, que es el conducto cístico y no el colédoco. Cuando ustedes vieron ahí en la imagen, eso es precisamente que nosotros vemos cuál es la salidita que vamos a cortar, como en las películas, ¿verdad? Que le dicen el rojo o el azul. ¿Cuál de los dos corto? ¿Verdad? Es exactamente lo mismo para nosotros los cirujanos. Tenemos que cortar el correcto. A veces hay mucha inflamación y eso es terrible. La vesícula se inflama y se puede perforar y ser una colecistitis y ser una emergencia. Y puede perforarse y ser una peritonitis. ¿De acuerdo? Sí, y el paciente puede fallecer de un shock séptico. Quiere decir que hace una septicemia porque se perfora. Al igual que el apéndice se perfora. Eso te iba a preguntar. ¿El apéndice cómo funciona? Es aparte porque ahí se guarda también este líquido que si se... ¿Para qué sirve la famosa apéndice? En realidad, el apéndice no sirve para mucho, ¿verdad? Pero yo digo, ¿será que en algún momento, así como muchos niños hoy, ¿verdad? Que a mi mamá la operaron del apéndice. Sí, tiene bastante. Así como hay muchos niños que hoy ya no tienen las cordales porque han venido evolucionando, ¿será que evolucionaremos en el tema del apéndice? Todavía no. ¿La apéndice sabe para qué sirve?
para darnos trabajo a los cirujanos. Sí. No, sí, es que en realidad es para emergencias. O sea, la función... No tiene función... Se decía que era función inmune, ¿verdad? Pero el apéndice no tiene ninguna función como tal, ¿de acuerdo? Para inflamarse, es lo único que sirve, ¿verdad? Y popularmente decimos eso porque no hay una función y como jalarse tal. una torta. Jalarse una torta. A mi mamá le pasó muy complicado porque como que no sé si fue que se inflamó mucho, se medio reventó y estuvo a nada. De hecho, a mi mamá la operaron de emergencia. Claro. Porque estuvo a nada. Y lo mismo puede pasar con la vesícula biliar, con piedras. Y es más, muchas veces uno prefiere operar un apéndice perforada que una vesícula perforada. Es más peligroso. Claro, porque la vesícula al perforarse, ustedes vieron en la imagen, tenemos cerca el hígado, el estómago, el intestino delgado, los conductos que van hacia el hígado. Entonces hay más estructuras que se pueden lesionar por la inflamación tan severa que hay. Esa es la importancia de poder operarse antes de. ¿Ven esa imagen cómo está cerca el intestino, cómo está cerca el hígado? El estómago viene por ahí también. Y es que está como conectado con todo. Exactamente, precisamente a eso voy. Y cuando hay tanta inflamación, yo tengo que reconocer exactamente el conducto que voy a cortar que sea el correcto. Y si todo está tan inflamado, a veces no se puede identificar. Es muy difícil. A veces hay que... Abrir. No, yo no podría ser cirujana, ni Qué susto, nada que tenga que ver con medicina, me muero. Entonces, en ese caso, si entramos con la laparoscopía, recuerden que en la laparoscopía no estamos tocando con nuestras manos. Estamos introduciendo o metiendo instrumentos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa de verdad si está tan inflamada que no se puede...? Lo que dijo Douglas. Abrir. Nosotros llamamos médicamente convertir, porque convertimos de cirugía mínimamente invasiva, que es laparoscopía. Correcto. A cirugía abierta o convencional. Y de eso se dan cuenta solo en el momento de la operación. Solo en el momento. Donde no se encuentra el conducto, ustedes no se la van a jugar. No, jamás, vamos, porque obviamente, es una lesión de la vía biliar, que es algo muy grave y es algo muy severo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven ahí tenemos un ejemplo donde se hace, ¿ves? Esa es la cirugía abierta, ¿ven la herida? Esa es la herida que hacemos en la cirugía. Doctor. Claro, por supuesto. Es una herida de 10 a 15 centímetros. Esa fue la que le hicieron a mi mamá, yo creo. Y eso duele mucho porque hay que hacerlo a través de los músculos de la pared abdominal. Sí, qué dolor. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios hemos evolucionado hacia la laparoscopía. Claro. Porque hace muchos años todas se hacían de oficio con cirugía abierta, como veíamos en la imagen. Entonces, no solamente era mayor el dolor, sino la recuperación y las complicaciones de hernias después de una cirugía. También. Correcto. Entonces, si nosotros como cirujanos no sabemos dónde está el conducto, convertimos la cirugía a una cirugía abierta y tenemos que tocar con nuestras manos y nuestros dedos para saber exactamente identificar bien. Inclusive muchas veces, a veces no se puede ver bien porque es tanta inflamación, y aunque nosotros estemos tocando y estemos viendo, que se dejan drenajes o se deja el abdomen abierto para posterior revisión y evaluación del caso. Entonces, ¿qué es el mensaje acá? Operarnos lo antes posible de forma calmada, ¿verdad? No cuando todo está quemándose el rancho. Sí. O sea, si ya uno va y el doctor le dice en el diagnóstico que ya hicieron ultrasonidos, ¿verdad? Si usted tiene piedras en la vesícula, tiene que operarse. Tiene que operarse. No espera que colapse. No espera que colapse. Ahora, Doc, en ninguna circunstancia se sacan solamente las piedritas. Digo, puede ser que la piedrita sea muy chiquitita, aún siendo muy chiquitita, hay que extraer toda la vesícula. La única circunstancia en la cual se extraen las piedritas es cuando se van afuera de la vesícula. Ustedes vieron que hay unos conductos allá afuera de la vesícula. Correcto. Resulta que se salen. Ellas tienen esa capacidad. Y se salen hacia el hígado. O se salen hacia el intestino y se quedan atrapadas. Entonces eso se llama coledocolitiasis porque está afuera en otro conducto que no es la vesícula. La vesícula se llama colitiasis. Pero antes hay que quitarlas. ¿Y cómo las quitamos? A través de gastroscopía. Entonces entramos por una gastroscopía, nada más que entramos al intestino, usamos unos clips y jalamos las piedritas para quitarlas. Y ya después quitamos la vesícula biliar.
¿de acuerdo? Siempre se va a quitar. Hay que quitar la vesícula biliar porque es la fuente del problema, ¿de acuerdo? ¿Y qué otra cosa ocurre también muy común? Que el páncreas se inflama. Es que ven, hay muchos órganos cerca. Claro. Piedras en la vesícula es un tema muy amplio que a mí siempre me gusta mucho hablarlo porque además de que es muy común, hay muchas enfermedades que se desencadenan por las piedras, entre esas pancreatitis. Y cuando el páncreas se inflama, nosotros en cirugía gastrointestinal evitamos tocar el páncreas porque es el órgano más traicionero y es el órgano más difícil de operar. ¿Y traicionero por qué, doctor? Traicionero porque usted puede hacer una cirugía perfecta, Vicky, y se le complica de 1000 formas. Porque tiene muchos conductos, tiene muchas arterias, tiene muchas venas cerca que se pueden complicar. Las personas que ingieren muchísimo alcohol, ¿qué se afecta primero? ¿El páncreas, el hígado? Las dos, pero de forma más importante el hígado, claro, porque puede hacer cirrosis. Claro. Y la causa más común de pancreatitis es piedras en la vesícula y alcohol. ¿De acuerdo? Las dos. Entonces, si yo tengo un paciente que toma mucho alcohol y además tiene piedras, en cualquier momento hace una pancreatitis, ¿verdad? Sí, ahí tiene todos los numeritos. Claro, y una pancreatitis es de muy difícil manejo como les digo, el páncreas reacciona de muchas formas, es como muy delicado. Entonces, si se inflama, afecta al pulmón, afecta al hígado, afecta al riñón. Entonces, una pancreatitis es muy severa y no podemos dejar de lado el cáncer de vesícula biliar, que se ha visto que las piedras en la vesícula, después de 10, 15 años de tenerlas, aumenta el riesgo de cáncer hasta en un 2 a 3%. Por eso es que siempre allá en casa tengan en cuenta, cuando les quiten la vesícula, pregunten cómo salió la biopsia. De oficio hay que revisar la biopsia para estar seguros de que no había ninguna lesión maligna o premaligna. Es muy importante. Una de las consultas dice, me gustaría saber el por qué a temprana edad me dio piedras en la vesícula y también dice si el día, es que tenía 20 años, dice, yo podré saber si la vesícula tenía algún problema de cáncer o no. Ok, eso probablemente el factor genético que hablamos, habría que ver si tuvo la mamá o el papá, la abuela o el abuelo con el factor de las piedras. ¿A qué edad se puede tener? Vean, yo he operado hasta pacientes de 13 años. Recientemente en la provincia de Limón, donde trabajé también por muchos años, operamos una paciente de 11 años. Me llamó el cirujano pediatra para que le ayudara. Entonces, el asunto es que es mucho factor genético. Sí, no lo podemos encasillar, que ya después de cierta edad es que nos va a dar o sea, las la piedras. incidencia se duplica después de los 40 años. Sin embargo, a veces sucede que si yo ya tengo, como dicen, los numeritos de la lotería, me la voy a pegar, ¿verdad? Y si entonces sucede desde los 11, 12, 13 años podemos tener esta enfermedad. ¿Y cómo se da cuenta si tiene o no? Pues en la cita control postoperatoria, eso se envía a biopsia y ahí se descarta si hubo alguna lesión de cáncer o precáncer. De rigor siempre se envía a biopsia, por lo menos a nivel público. Yo digo porque yo trabajo en el Hospital Calderón Guardia, donde lo hacemos de rigor, siempre se envía en el protocolo institucional y también se debe hacer en la práctica privada. Entonces es algo que uno debe realizar siempre, enviar la biopsia para determinar que no tenga cáncer ni precáncer. Muy bien, muy bien. Dice por aquí, soy Kenneth de Sarapiquí. ¿Hay alguna manera de saber si uno tiene piedras para poder operarse con tiempo? Claro, lo que hablamos ahora, el ultrasonido de abdomen. Así lo pedimos. Sí, correcto. Ultrasonido de abdomen completo. Eso es lo que tienen que decir. A descartar piedras en la vesícula. Una vez que salgan, otra cosa es que siempre me dicen, doctor, ¿cuántas son y cuánto miden? ¿Verdad? Porque a veces a la gente le encanta saber eso. Son muchas, hay que quitarlas. Entonces, ya sabemos que no importa el tamaño ni la cantidad, hay que quitar la vesícula biliar. Porque las piedras es una señal de que la vesícula biliar está enferma, ¿de acuerdo? No importa si mide 2, 3 centímetros, 4, 5, eso es un asunto que a nosotros nos va a costar más sacarla, la vesícula. Pero entonces, no importa el tamaño ni la cantidad, hay que remover la vesícula. Muy Tenemos un audio, lo vamos a compartir, que es una consulta precisamente. Bueno, eso que nos quede muy claro, porque sí, a veces se encasilla, ¿verdad? De que es a cierta edad y ya nos damos cuenta que no, de acuerdo a su experiencia, 13, 11 años incluso, y ahí serían como preadolescentes, adolescentes con piedras en la vesícula, que tiene que ver muchísimo con el factor genético. Así es, Vicky. Muy bien, ya estamos listos, ¿verdad? Con el audio, adelante. Una consulta sobre el tema.
A mí me operaron hace 25 años de la vesícula, me la extirparon. Ya no hay ningún otro lugar donde se me puedan hacer piedras. O sea, me refiero a los conductos y todo eso, ya no se pueden hacer piedras ahí. Esta pregunta, buena pregunta. Sí, claro, sí. Es muy buena. Y en un 10% de los casos, las piedras de la vesícula se dan, o sea, se dan piedras sin que se originen de la vesícula. ¿En dónde? En esos conductos, en el hígado o afuera de la vesícula biliar, sin que la vesícula tenga. Se llama coledocolitiasis primaria, o sea, que se origina de los mismos ductos, ¿ok? O litiasis intrahepática. Eso nada más es de un 5 a un 10%, o sea, es muy poquito, pero a veces sucede, ¿de acuerdo? Que hay piedritas que están por fuera y que no están en la vesícula, pero la mayor parte se originan de la vesícula biliar. ¿Y a dónde se alojan? En los conductitos del hígado, en el conductito que va hacia el intestino, que se llama el colédoco o intrahepática, dentro del hígado. ¿Qué hay que hacer? Este examen que les dije que es como una gastroscopía para revisar, buscar, que se llama una CEPRE, ¿ok? Para buscar, entramos por el duodeno, o sea, por el intestino delgado, o sea, entramos como por decir por detrás y sacamos las piedritas de esa forma. Muy bien. Por aquí preguntaban por los síntomas para poder diferenciarlos de una gastritis, por ejemplo. Ok, muy importante. Después de que como algo grasoso, después de que como algo lácteo, ¿de acuerdo? Cuando estoy muy estresado, cuando me siento muy ansioso, cuando mis niveles de cortisol están altos, cuando duermo mal. Recuerden que yo siempre les digo el estilo de vida saludable y lo hemos hablado múltiples ocasiones aquí en el programa. Dormir mal, comer mal, no hacer ejercicio, tomar alcohol, fumar, comer grasoso. O sea, aquí es un estilo de vida, ¿verdad? Entonces yo puedo tener los factores de riesgo, pero si no me cuido, voy a duplicarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo sé? Cuando como me da dolor en el lado derecho del abdomen, en el costado del abdomen y se me va a la espalda. Muchos pacientes se sienten un dolor en el hombro o en la espalda. ¿Eso por qué es? Porque desde que somos unos embriones, nuestros nervios crecen desde el hígado hacia el hombro. Entonces, muchas veces el dolor es referido. Se llama un dolor que se refiere, es decir, se transporta, por decirlo así. Entonces, del hígado se va hacia el hombro y hacia la espalda, ¿de acuerdo? O muchas veces cuando el páncreas se inflama, da un dolor en banda o en cinturón, ¿de acuerdo? Que es muy característico. ¿Qué también va a dar? Vómitos. Los vómitos son importantísimos. El ataque al estado general. Y cuando ya da fiebre, corra para emergencias. O cuando le da ese dolor y no se le quita con nada, corra para emergencias, porque otra cosa que sucede mucho es que esa piedrita se sale y se atasca en la vesícula. Entonces, imagínense una manguera que viene aquí con todo el agua, todo el flujo, ¿verdad? Y una tubería y usted la tapa. ¿Qué sucede? Empieza a hacerse grande, ¿verdad? Donde está la obstrucción y se rompe, se perfora. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si eso sucede? Es una emergencia, lo que hablamos ahora, Douglas. Es una colecistitis aguda perforada y hay que intervenir de emergencia lo antes posible porque puede hacerse un absceso hepático. ¿Eso qué es? Que la pus que se libera se acumula en el hígado y es severísimo, ¿de acuerdo? Y la persona puede hacer una sepsis severa, o sea, una bacteremia, o sea, una infección severa al punto de que puede fallecer por esto. Muy bien. Por aquí preguntaban que cuánto es la incapacidad después de una laparoscopía. Eso es muy importante. Usualmente a la laparoscopía enviamos 2 semanas de incapacidad o 15 días, ¿ok? Sí, porque ahora mencionabas que puede dar diarrea, cuando se quita la vesícula. Claro. ¿Verdad? De malestar. A mí me gusta mucho darle seguimiento a mis pacientes, preguntarles, escribirles por WhatsApp cómo está, cómo se siente, qué le sucede, tiene dolorcito, no tiene dolor, qué come, lo que, ¿verdad? Entonces, si es con la laparoscopía 2 semanas y si hay que hacer la herida abierta como a su mamá, sería con 1 mes. ¿De acuerdo? 1 mes porque hay que evitar el riesgo de hernias, que es otro tema que podemos hablar en el programa. Sí, doctor. Se puede hacer hernia después de una cirugía que se llama hernia incisional. El famoso verdugón. El famoso verdugón. También le dio hernias a mi mamá. Claro. ¿También le dio? No, ay, no, amigo. Ay, no.
Qué terrible. Mi madre senta. Qué pecado. Sí. No, por ahí está con toda la pata. Exacto. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ya no hay nadie que le dé colerones. No, qué dicha. Ya la chinean, eso me gusta. Sí, claro. Contanos dónde te pueden contactar y cómo te pueden seguir en las redes sociales. Muchas gracias. Me pueden contactar por WhatsApp al 6001-0214, 6001-0214 y por Instagram, Dr. Jiménez-Trigueros y Facebook, Dr. Jiménez Trigueros. Con muchísimo gusto podemos aclarar todas las dudas que tengan al respecto. Excelente. Como siempre es un gusto, Doc. A ustedes las gracias por estar en este lindo programa y con ustedes que siempre me llenan de tanta energía linda bonita, y bonita. Ya o sea, en casa, usted ama venir a Todo Bien. Me encanta muy venir a Todo Bien, la verdad. Es de los nuestros. Igual nosotros gracias, siempre de es un verdad, placer es un honor aquí. y que Dios me los bendiga Amén. mucho y me los llene Igual. de mucha salud y mucha sabiduría para estas elecciones del 1 de febrero. Hay que salir a votar, veamos las propuestas de cada uno de los candidatos, correcto, que sea un voto más que emocional, un bien voto pensado, racional. Pidámosle discernimiento y sabiduría al Espíritu Santo. Así, al Señor Jesús, literal, amigo. Que Dios nos acompañe, gracias. Así, gracias al departamento de producción, ahí gracias a Johancito, gracias Johan. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.